Bueno, muchas gracias. Espero que la información haya servido y que siga sirviendo para futuras generaciones y especialmente para las niñeces, como es este paper que acabamos de publicar. Así es. Bueno, Sofía, en primer lugar, preguntarte cómo se formó este equipo y por qué particularmente alrededor de un tema tan específico como es la situación de niños, niñas y adolescentes frente a la pandemia y con la vacunación. Bueno, maternar en pandemia te hace hacer cosas impensadas y creo que una de las cosas que te hace hacer también es pedir ayuda. Mm. Y cuando la gente es buena y es grande, esa gente te tiende una mano. Hemos encontrado dentro de la comunidad científica y dentro de la comunidad ciudadana un montón de personas que estaban dispuestas a colaborar conmigo en ese momento, porque al principio era yo, buscando sobre todo información respecto a cómo afectaba la COVID-19 a las niñeces. Yo era madre de una niña de alto riesgo que había nacido en pandemia y realmente quería saber en qué posición me encontraba para protegerla lo mejor posible. Y en ese camino empiezo a hacer pedidos de acceso a la información, especificando en esos pedidos cuestiones referidas primero a las comorbilidades, porque mi hija tenía 3 comorbilidades adosadas muy graves. Ujú. Y luego apoyando desde todos los lugares posibles la vacunación. Y en eso me encuentro con Brian y empezamos a trabajar juntos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era que íbamos a necesitar información fehaciente sobre esas 3 variables importantísimas, que son los casos, los fallecimientos y, la verdad, el estado de vacunación de esos niños, niñas y adolescentes. Por eso hicimos un pedido de acceso a la información. Cuando lo tuvimos, hicimos un reporte y en ese reporte nos dábamos cuenta de que nosotros no alcanzábamos, por supuesto que no alcanzábamos, pero cuando pedimos ayuda nos la dieron. Qué Ese bueno. se sumó Rodrigo Quiroga, Ujú. que es un investigador clave para este paper de la Universidad Nacional de Córdoba. Se sumó Lorena Barbería, que es otra investigadora más que clave para este paper desde la Universidad de Sao Paulo. Y así fuimos juntando gente que también era parte del colectivo Niñez en Riesgo, madres y padres que pertenecían a ese colectivo y tenían un background en ciencia muy importante, como Joana Zuccoli o Pablo Valecorsa, y de la mano de Rodrigo llegó alguien que también fue esencial para aportar datos que había recopilado, que es Jorge Aliaga. Sí, Y ahí estamos. En el camino lo que sí hice fue presentar el borrador del paper a la mente que yo creo en este momento más respetable en el mundo sobre vacunación, que es el creador de la vacuna de la rabiola, Stanley Plotkin, quien me respondió y tuvimos un intercambio de correos muy fructífero durante prácticamente todo este tiempo. Mirá vos, qué De impresionante. luz. Qué locura cómo se dieron las cosas, ¿no? Pero además en un contexto muy específico porque, a ver, cuando uno decía COVID-19 y creo que tanto Brian como vos a través de la cuenta en aquel Twitter, hoy ex, empezaron a hacer visible un tema que la gente lo daba por cerrado, que era pensar que la COVID-19 podía afectar de alguna forma a los niños y niñas y que, bueno, era como que un tema que para qué abordar si total a ellos no les pasa nada. El problema está en la persona de 70 años, 80 años con comorbilidades y parecía que todo el esfuerzo se ponía para ese lado porque total a niños y a niñas no le pasa nada. Sin embargo, Brian, cuando ustedes graficaban estas estadísticas que mostraba el Ministerio de Salud, por ejemplo, sí, claro, uno comparaba y el impacto era mayor, pero tampoco es que los niños estaban exentos al 100%. No, totalmente. En parte de datos, que es lo que me especializo más yo, digamos, Ujú. 383 niños de 0 a 17 años perdieron la vida por la pandemia en Argentina, digamos, y la mayoría son de 0 a 2 años, es decir, los más pequeños. Entonces no fue desapercibido y a su vez el golpe del aislamiento social que vivieron tampoco pasó desapercibido para esa franja etaria. Tal cual, ¿no? Bueno, y vamos, por cuestiones de tiempo, por supuesto, me encantaría indagar mucho más en esta historia porque es una muestra clara de cómo la ciencia abre la puerta y hace de que distintos sectores puedan sentarse y trabajarlo y ustedes son una muestra como equipo interdisciplinario, pero vamos un ratito a los datos que ha mostrado este trabajo que se publicó hace muy poquitas horas, muy poquitos días en la revista Vaccines y que justamente es un análisis que ustedes han hecho en base a qué datos, cuáles fueron las principales preguntas, Sofía, que llevaron a pensar en esto como un trabajo científico. Bueno, en realidad nosotros hicimos un análisis en base a datos que estaban disponibles de forma pública, pero que no en todos los casos habían sido publicados. Ojo, el Ministerio tenía entregas especiales semanales
que estaban en el monitor público de COVID-19 sobre niñez y adolescencia, y yo los iba siguiendo, y ahí estaba el dato, por ejemplo, de que el 38% de los fallecidos eran los menores de 0 a 2 años. O sea, ese dato estaba. Sin embargo, lo que nosotros intentábamos era hacer una cuestión más global. Y ahí es donde pudimos, a partir de pedidos de acceso a la información, seguir el caso. Esos pedidos de acceso a la información fueron combinados con otros datos, que por suerte ahí es donde suma la importancia, Rodrigo, que son datos públicos, que están en las bases de datos del Ministerio, que todavía hoy se pueden consultar, sobre otras enfermedades infecciosas y sobre otros datos que están públicos siempre al alcance de los investigadores sobre vacunación. Pero nosotros teníamos esta primera base guardada que nos daba una foto específica de los primeros 3 años de pandemia, 2020, 2021 y 2022. Y combinando todos esos datos pudimos establecer qué de bien hicieron las vacunas al aliviar la mortalidad infantil, que sí estaba y sigue presente. Según fuentes de Luciana Rosende de Tiempo Argentino, hoy hay 409 fallecidos por COVID en Argentina en el grupo etario de 0 a 17. Por lo tanto, es algo que hay que atender. Y la mortalidad por COVID-19 disminuyó en 2022 en aquellos grupos de edad que mayor cobertura de vacunación habían tenido. O sea, los que llevan de 3 a 11 años y los de 12 a 17 años. Pero cuando nosotros mirábamos el grupo de 0 a 2 años, que tenía muchísimo retraso en acceso a la inmunización y que tenía una cobertura de vacunación irrisoria, ahí es donde no había habido bajas. O sea, otra manera de verlo, como dice Rodrigo Quiroga, es que durante 2022 fallecieron de COVID-19 aproximadamente 1 de cada 30.000 niños no vacunados, 1 de cada 200.000 que habían recibido 1 o más dosis y 1 de cada 400.000 que habían recibido 2 o más dosis. Por lo tanto, eso nos da una disminución muy fuerte en las tasas de mortalidad 2022 por COVID-19 para aquellas poblaciones que sí fueron vacunadas. Bien. Ustedes... Los grupos etarios de 3 a 11, perdón, ya terminó, sí, y de 12 a 17, los chicos que recibieron 1 o más dosis tienen una tasa de mortalidad que disminuye entre 7 y 18 veces respecto a los que no recibieron ninguna dosis. Y es muy importante entonces tenerlos protegidos con 1 o más dosis. Tal cual. Y está buenísimo este dato que vos nos estás mostrando, porque ahí ves una diferencia clara entre no haber recibido ninguna vacuna y también aquellos que son un gran número también, y que eso pasa en todas las etapas, en todas las edades, que hay gente que tiene esquemas iniciales incompletos, o que, bueno, quedó incompleto y que además hoy no tienen todas las vacunas al día. O sea que, por lo tanto, podemos ver esos distintos escenarios con el cual nos encontramos en la población en general, sin ninguna vacuna, con una o con el esquema inicial completo, lo cual muestra diferencias importantes. 1 en 30.000 que 1 en 400.000 cuando hablamos de muerte. Es una diferencia que estadísticamente es impresionante, pero también pensándolo en la vida real de cuántos niños han muerto. Sí, porque en la vida real ese es otro de los problemas. No se habla de que las niñas están muriendo de COVID y habían muerto por COVID. La pandemia es un fenómeno social, y como fenómeno social hay cosas que podíamos aceptar y otras que no. A la hora sobre todo de sacarnos de encima medidas de cuidado farmacológicas y no farmacológicas también. Sin embargo, cuando uno mira los datos, COVID-19 es una de las 3 principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en pediatría. Nosotros hicimos la comparación entre enfermedades que estuviesen con vacunas en el periodo previo y posterior a la implementación de esas vacunas. Las enfermedades fueron hepatitis A y B, meningococo, varicela, y la COVID-19 causó una mortalidad bastante mayor que la de todas estas enfermedades. Durante el 2021 fue la primera causa de muerte. En 2021 fue la primera causa de muerte en población pediátrica específicamente. Sí, estamos siempre hablando de población pediátrica nosotros. Y estos datos son a la vez comparables con otras. O sea, nuestro paper tiene un estado del arte. Esa primera causa de muerte ya está siendo clara en un paper publicado por Flaxman et al. En Estados Unidos. En el caso de este paper demostramos que es la tercera causa de muerte en 2020 y también en 2022, pero no nos olvidemos que en 2020 teníamos otras medidas en pie y en 2022 la franja etaria de 3 años en adelante tenía vacunas.